Bien, muy buenas tardes a todos. Permítanme que en primer lugar agradezca a Ricardo Martínez Rico que haya confiado en mí para traer hoy aquí su libro, El programa de pago a proveedores como instrumento de inyección de liquidez a la empresa. Íñigo ha hecho un esbozo, hablaremos de él a lo largo de este coloquio, pero vale la pena leerlo porque yo creo que es un enfoque importante, interesante y que aporta nuevos puntos de vista, muchos desde dentro, de lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008 y cómo se gestionó aquella crisis. Y de ella vamos a partir, si les parece. Os planteo una primera cuestión. José María, no son dos crisis iguales, pero no sé si nos habíamos recuperado lo suficiente de la crisis anterior cuando nos cayó esta encima. Es decir, que ya la economía estaba creciendo, que teníamos tasas de empleo más elevadas, pero no teníamos la fortaleza como para aguantar otro tsunami como el que nos ha caído, ¿o sí? Os pediría a todos una breve descripción, un breve análisis del punto de partida en el que estamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Efectivamente, son dos crisis distintas. La primera fue una crisis estrictamente económica, producida en el ámbito de la economía. La segunda es una crisis que le ha caído encima a la economía. Es una crisis sanitaria que le ha caído encima a la economía, como le caen encima a la economía las guerras o cualquier otro tipo de acontecimiento desafortunado. Y son muy distintas también desde el punto de partida en que se encuentra la economía española. La economía española en 2008 era una economía con muchos desequilibrios, un desequilibrio externo intensísimo, un desequilibrio en ese momento del sistema financiero, como se ha dicho hace un momento, mientras que ahora la economía española se encontraba en una situación mucho mejor en términos relativos desde la perspectiva del sector exterior. La economía española llevaba unos cuantos años en los que había conseguido tener capacidad de financiación y por consiguiente empezar a devolver las deudas que había acumulado en otros tiempos, y la economía española había saneado su sistema financiero y había saneado su estructura empresarial. Pero, efectivamente, así como en 2008 en el punto de partida la situación del sector público era razonablemente buena, pues en 2019-2020 la situación del sector público era muy negativa, con un déficit estructural importante que no habíamos sido capaces de eliminar en los años de crecimiento, ¿no? De modo que sobre lo que yo me gustaría pronunciarme es sobre el hecho de que, en realidad, la crisis de 2020, esta crisis sobrevenida a la economía, la crisis de 2020 pone de manifiesto los defectos que la economía española tenía, las fallas que la economía española tenía, y eso es lo que hace que la crisis de 2020 pese más para la economía española de lo que está pesando para las otras economías, por ejemplo, de la eurozona y para las otras economías de los países avanzados. Y porque aunque no hay déficit exterior, sí que es, y es una de las cuestiones que entra directamente en tu libro, Ricardo, sí que es una economía, el sector público está altamente endeudado. La crisis de 2008 nos pilla con una deuda pública, un ratio de en torno al 60% del PIB, y ahora era mucho más alta. Todavía no habíamos logrado sanearlo. El sector público tiene quizá menos margen de maniobra. Sí, claro. Gracias, Ana, por la consulta, y dado que es la primera vez que intervengo, gracias también a la Fundación Rafael del Pino y al editor, que quién mejor que presentar el libro que el editor, pues para comenzar el debate. Efectivamente, yo creo que de modo muy simplista, en el 2008 el desequilibrio fundamental era el desequilibrio exterior, un exceso de inversión sobre el ahorro de aproximadamente el 10%, y en el 2019-2020 estábamos recuperando. No habíamos recuperado el nivel de empleo del 2008. En el 2008 llegamos a un desempleo del 8%, muy elevado, pero bajo en términos relativos para España. En el 2019 no lo habíamos recuperado, otras economías sí que lo habían recuperado, Alemania lo había recuperado, Estados Unidos, pero sobre todo se convierte el desequilibrio exterior en desequilibrio público de las cuentas públicas.
Un déficit que se ha ido reduciendo de forma intensa en el 2012, 2013, luego se relaja la reducción y hoy en endeudamiento elevado del 100%, en torno al 100%. Claro, llega la crisis, esta crisis sanitaria, con una política económica, que por cierto habíamos aprendido de la crisis anterior, una política monetaria y política fiscal muy intensa, y nos sitúa el endeudamiento, pues tal y como estamos ahora, en el 120%. Yo en el libro lo que estudio es que parte de ese endeudamiento evidentemente se debió a las facturas acumuladas y a la limpieza que hubo que hacer de facturas con comunidades autónomas y corporaciones locales, que aumentan en un 15% el nivel de endeudamiento. Y que, por otra parte, este fondo de proveedores y este fondo de liquidez autonómico, una magnífica iniciativa para superar el problema de liquidez, de falta de liquidez, como es una magnífica iniciativa en el 2020 las garantías de avales, precisamente para superar el problema de liquidez de la empresa española, una medida que yo llamo extraordinaria, pues como todas las cosas extraordinarias, también el impuesto de patrimonio era extraordinario, pues como todas las cosas extraordinarias se convierte en permanente y nos lleva, entre otras cosas, a este nivel de endeudamiento actual. José Carlos, estamos hablando del sector público y es verdad que esos desequilibrios están ahí, que no habíamos recuperado. El sector privado, sin embargo, sí que había hecho una limpieza mucho más profunda. Quizá también había tenido la capacidad de hacerlo. Nos ha pillado con la empresa privada más preparada para afrontar esto. Luego ya veremos si aguanta lo que tenga que venir, pero ¿estaba más preparada que el sector público? ¿Me permite un momento? Sí. Enhorabuena, Ricardo, por tu libro del Fondo de Pago a Proveedores, en el que el ICO es también el libro del ICO, porque en el ICO seguimos gestionando el Fondo de Pago a Proveedores, reconvertido en buena medida en el Fondo Territorial de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, y ahora con otras medidas a las que me voy a referir. Los ajustes llevados a cabo por el sector privado español, como se ha puesto de manifiesto, que se abre más al exterior, y también las medidas que se han venido adoptando como consecuencia de la crisis sanitaria, hace que la situación actual difiera de la situación anterior. En la situación anterior, como se ha comentado, la Unión Europea tardó mucho más en intervenir, el Banco Central Europeo también, y con la crisis sanitaria se produce una coordinación en muchos niveles, una coordinación a nivel europeo con una respuesta inmediata en materia de política monetaria, en el proceso de vacunación y en la adopción de medidas también de los fondos Next Generation que se va a implementar. Y también la colaboración público-privada con un sector privado más saneado y un sector financiero más saneado permite la rápida puesta en marcha de las medidas de liquidez que tienen un papel equivalente a lo que fue el Fondo de Pago a Proveedores, pero en un contexto muy diferente de la línea de avales liquidez. El sector exterior en entonces detraía crecimiento en la anterior crisis con un menos 11% del Producto Interior Bruto de déficit, ahora el sector exterior está contribuyendo. Y la línea de medidas en el mantenimiento del tejido empresarial español, especialmente de pymes y autónomos, que ha tenido un efecto transversal en todos los sectores de actividad, ha permitido ahora ya empezar la recuperación económica de una manera clara e intensa. No se han producido durante la crisis sanitaria la dificultad de financiación y acceso a los mercados de capitales, ni un encarecimiento de la prima de riesgo. Nunca el Tesoro actualmente se ha financiado tan barato y a plazos tan largos, con su primera emisión de bonos verdes. Y si en la anterior crisis hubo restricciones financieras al tejido productivo por la situación de solvencia de los bancos, eso no se ha producido. Los bancos, en la colaboración público-privada, han sido parte de la solución y no se han producido las restricciones financieras a la liquidez de la empresa, porque precisamente la línea de avales liquidez primero y ahora la línea de avales inversión han permitido mantener la cadena de pagos a proveedores, a alquileres, a salarios, etcétera, combinado con otras medidas que probablemente después nos referiremos como ERTES y otros, ¿no? En el 2008... En el 2008 se producía una destrucción de empleo creciente, acelerada en la crisis de desempleo. En cambio, gracias a los ERTE, pues si al principio de marzo-abril había casi 3,5 millones de trabajadores en ERTE,
ahora los datos de empleo son muy positivos y quedan entre 150.000 y 200.000 trabajadores en ERTES y las cifras recientes pues apuntaban a más de 20 millones de ocupados. En el 2008 el sector público salvó al sector privado, sobre todo al sector financiero, ¿no? En esta crisis le pilla al sector privado mucho más saneado y con el sector público en una situación mucho más vulnerable. Pero estamos, no sé, y te planteo la pregunta a ti, Íñigo, y ya os doy la palabra a todos para iniciar el coloquio, en una situación precaria, no sé si frágil, quizás sea una palabra más adecuada. ¿Hasta cuándo podemos aguantar así? Porque pensábamos que ya había pasado lo peor. Hoy llega la OCDE y nos dice, tienen ustedes una tasa de crecimiento del 4,5% para este año, van ustedes a la cola de la eurozona, viene otra ola del COVID que ahora mismo es una incógnita y no sabemos en qué medida puede afectar al turismo, se estaban cancelando ya reservas para estas Navidades. ¿Es un equilibrio tan frágil que puede aguantar cuánto tiempo? Bueno, yo creo que hemos tenido con precios crecientes. Me faltaba ese factor, el de la inflación, que tampoco sabemos cuánto va a durar y a dónde va a llegar. Bueno, son muchas preguntas que voy a intentar dar una respuesta rápida, pero no sin antes referirme, por completar la visión, ¿no?, del grupo sobre la crisis anterior y esta. Comparto el análisis. El punto de partida del año 2011 no tiene nada que ver. Se destruía 500.000 de empleos, se tenía un déficit público de 9, se tenía un déficit exterior enorme, y en el año 2019 se creaba 500.000 de empleos, se tenía un déficit público muy por debajo del 3, alrededor del 2,5, y se tenía un superávit exterior. Pero hay un elemento absolutamente distinto de la crisis anterior a esta, y este elemento es Europa. No tiene nada que ver Europa en el año 12 como en el año 20. En el año 12 el Banco Central Europeo no compró un solo bono del Tesoro. Y el Tesoro tenía que ir a los mercados a financiar a pulmón 250.000 millones de euros. Y teníamos que convencer a los mercados. Y teníamos que hacer una reforma fiscal que equilibrara los presupuestos a medio plazo. Y había que hacer una reforma laboral que pasara de destruir 500.000 de empleos a crear 500.000 de empleos. Y había que hacer una reforma de la unidad de mercado para mejorar la eficiencia. Y había que hacer una serie de reformas que se hicieron de forma muy rápida, que fueron tremendamente beneficiosas para la economía y que hicieron que los mercados, sin el apoyo del BCE, en muy poco tiempo volvieran a recobrar la confianza en España y se pasara, pues bueno, a esta situación de 3 o 4 años más tarde, a un crecimiento económico con una gran intensidad en la creación de empleo gracias a la reforma laboral y con unas empresas que acabaron saneadas también y un sector financiero saneado, ¿no? La situación ahora es distinta. Es decir, la situación ahora es una Europa donde ha pasado de un extremo al otro y donde, lo cual me parece bien, y donde se compra bonos del Tesoro de una forma muy intensa, no sé si son 140, 130.000 millones al año, que hace, como decía José Carlos, que los tipos de interés pues estén históricamente bajos. Pero claro, de la misma forma que en el año 2012 la gran presión de los mercados y la gran presión de Europa hizo que se hicieran las reformas estructurales necesarias para corregir los desequilibrios, ahora estamos en el lado opuesto, donde ni los mercados presionan ni Europa presiona. Y eso yo creo que muchas veces a los gobiernos, si no tienen algún tipo de motivación, es complicado mirar a largo plazo y tomar a veces decisiones de reforma difíciles. Pero nuestros desequilibrios están ahí. Tenemos un déficit estructural muy alto y tenemos un crecimiento potencial bajísimo. Y o las reformas se hacen en la dirección correcta o esos desequilibrios se van a agrandar y estos impulsos monetarios no van a durar para siempre y no va a ser posible financiar los desajustes que tenemos en la economía y tampoco reducir la tasa de paro a los niveles que deberíamos de tener. Es que ahora vamos a ver las reformas que necesita la economía española, en vuestra opinión, pero esa presión a lo mejor viene toda junta al mismo día. Porque tú no puedes estar con una política monetaria, tú no puedes mantener una política monetaria como la que está haciendo el Banco Central Europeo sin EDIE, ¿no? ¿Qué plazo le dais? Bueno, el cambio de estrategia de la política monetaria del Banco Central Europeo del mes de julio pasado alivia bastante las cosas,
porque el hecho de que el objetivo de inflación del 2% no sea un objetivo límite, un objetivo tope, sino un objetivo promedio en el medio plazo, hace que el banco tenga más margen de maniobra del que tenía antes de esa reforma. ¿Con el nuevo gobierno alemán también la va a tener? Con el nuevo gobierno alemán probablemente también, porque yo creo que eso en este momento no es ya cuestión ya no hay esa presión de Alemania como la que hubo en otro tiempo. En relación con el Banco Central Europeo, de todos modos, me gustaría introducir un matiz respecto a lo que se acaba de decir, y es que es cierto que el Banco Central Europeo no compraba alegremente bonos como los ha comprado ahora o como los compró después, pero no se puede olvidar que también el cambio de política en España fue posible debido a las dos grandes subastas de 3 años, del mes de diciembre del 11 y del mes de febrero del 12, que a España le vinieron muy bien porque fue el país que más recursos cogió del Banco Central Europeo y, por lo tanto, que eso permitió financiar en parte, por ejemplo, el plan de pago a proveedores, como antes se decía, ¿no? De modo que algo del cambio de política monetaria ya tuvo lugar una vez que entró Draghi en el Banco Central, porque yo creo que esa fue la principal diferencia con lo que había ocurrido anteriormente. Ciertamente, la etapa Trichet fue una etapa lamentabilísima en todos los sentidos. Enlazando con la idea, con el debate, con las ideas lanzadas por Íñigo y por José María, a mi juicio, la financiación del pago a proveedores fue posible gracias a ese programa del nuevo producto lanzado por Draghi en diciembre y en febrero. Yo creo recordar, Íñigo fue protagonista entonces, entonces el debate del sistema financiero era la reputación. Como me parece en la primera subasta, como por motivo de reputación los bancos españoles no estaban queriendo acudir a esa primera subasta. A la segunda acudieron, liderados por el ICO. No ha sido fácil, por cierto, encontrar los datos del ICO en cuanto acudió a esa subasta. En una respuesta parlamentaria al gobierno se responde que fueron 20.000 millones de euros los que captó el ICO en febrero del 2012. Claro, con esos 20.000 millones de euros del ICO y unos cuantos miles de millones más del sistema financiero que entonces entra detrás, ya es posible entonces articular un plan de en torno a 40, 50, 60.000 millones de euros. Que ahora es el Banco Central Europeo el que compra la deuda, el que interviene directamente, o el sistema financiero español el que hace su papel de inyectar liquidez. En ese momento, como estaban esos canales interrumpidos, esta iniciativa es inteligente, es una iniciativa muy sencilla, pero muy inteligente, en cuanto que es el Tesoro el que capta ese dinero a través del ICO y a través de los bancos y se lo paga a los proveedores. En vez de darnos crédito, lo que hace es ese programa pagar facturas debidas. Había en torno a 90.000 millones de euros de facturas debidas de las administraciones públicas. Por cierto, ayer el Gobierno aprueba una nueva ley muy interesante para crear y que crezca la empresa, y una de las iniciativas que incorpora es que las empresas privadas que no paguen a proveedores a tiempo pues tendrán dificultad de acceso o tendrán algún tipo de condicionalidad o algún tipo de penalidad. Es decir, que estas son pequeñas reformas. Al final hay grandes reformas como la reforma laboral, la reforma de pensiones, pero también hay pequeñas reformas que ayudan a la financiación, que yo creo que es el gran aspecto de nuestra economía, de nuestras empresas. Al final, el cuello de botella, al final la restricción es la caja, es la financiación. Entonces, si hay incentivos por parte de que la administración paga a tiempo, que los flujos funcionan, que los proveedores reciben el dinero a tiempo, pues la economía funciona y funciona con mucha más agilidad. ¿Está funcionando? ¿Durante cuánto tiempo puede aguantar nuevas restricciones si se producen con esta nueva variante del COVID? Vosotros tendréis un termómetro muy fiable en la medida en que sabéis qué grado de morosidad hay o se puede producir en los créditos ICO, qué empresas están todavía en ERTE, qué empresas tendrán dificultades para sacar a sus trabajadores del ERTE o cuáles pueden quebrar. Vamos a ver, el monitoring que nosotros estamos haciendo desde ICO de la efectividad de la línea de avales
El COVID ha trascendido a todos los sectores de actividad y además directamente en función del grado de afectación que ha tenido la crisis sanitaria. Quien más recibido ha sido el turismo de actividades conexas, en los primeros momentos de la pandemia también el sector de la automoción y han tenido y están teniendo la liquidez suficiente. Desde principios de este año, a medida que se iba recuperando la actividad económica de una manera intensa, la facturación y los ingresos de las compañías le están permitiendo con normalidad atender a sus pagos a proveedores y a sus créditos. Es verdad que se han venido adoptando una serie de medidas con anticipación, previendo la posibilidad de que la crisis sanitaria fuese más larga de lo que fuese. Y siempre lo hemos tenido que hacer dentro del marco temporal que ya va por la 6ª enmienda de la Unión Europea de ayudas de Estado que lo regula. Tan pronto como en noviembre del pasado año 2020 se ampliaron los periodos de carencia y de vencimiento de muchos de los préstamos. Del conjunto de empresas que tenía avales COVID, se adhirieron a esta extensión de plazos y carencias un 43%. Y era obligatorio para los bancos, porque siendo obligatorio para los bancos no tenía efectos prudenciales de acuerdo con la normativa financiera, y el Banco de España y el Banco Central Europeo no obligaba a considerarlo una reestructuración, porque era obligatorio. Lo que quiero decir es que el 55% de las empresas que podrían haber pedido carencias y extensiones, y era obligatorio para el banco concedérselo de una manera muy sencilla y muy automática, no lo hicieron porque ya preveían que la recuperación de sus ingresos y de su facturación iba en la dirección adecuada. Pero es que en junio de 2021 se adopta el Código de Buenas Prácticas para precisamente facilitar, por un lado, ayudas directas a través de los 7.000 millones de comunidades autónomas que el Gobierno traslada a las comunidades autónomas, y el Código de Buenas Prácticas que permite nuevas ampliaciones de plazo y extensiones y otra serie de ayudas de transferencias directas o conversión en préstamos participativos. Este Código de Buenas Prácticas se ha vuelto a ampliar, de acuerdo con el marco temporal, hasta junio de 2022 los plazos y carencias, y las ayudas hasta junio de 2023 en el acuerdo de Consejo de Ministros que fue ayer. Es decir, que las medidas adoptadas están permitiendo diluir la carga financiera de las empresas. Con estas medidas anteriores, la carga financiera de las empresas se reducía entre un 35 y un 40% según el tipo de préstamo y el coste de aval, y la situación ha permitido que los niveles de mora, de acuerdo con los datos oficiales del Banco de España, que es el único que da datos oficiales de mora, se mantenga en unos niveles, tanto en términos relativos como en términos absolutos, bastante razonables y en la tendencia. Sin embargo, el propio Banco de España ayer alertaba de esa posibilidad de que muchas empresas desaparecieran y, por tanto, no pudieran devolver esos créditos. Es decir, que esa posibilidad tenemos que contar con ella. Habrá empresas nuevas, habrá empresas que se transformen y habrá otras empresas que no salgan de esta situación, ¿no? Hay que confiar en la política de admisión de operaciones y de riesgo que ha llevado a cabo el sector financiero. Esto ha sido una colaboración público-privada y ha sido los bancos los que han estado analizando el análisis de riesgo de la compañía. Las compañías que estaban ya en crisis antes del COVID no han recibido créditos del COVID, porque no es posible por la normativa de ayuda de Estado de la Unión Europea, y los propios bancos que están asumiendo parte del riesgo han hecho y han llevado a cabo ese análisis. Y por tanto es verdad que habrá empresas que estén afectadas, pero la idea era, con esta medida, mantener las mismas condiciones financieras que existían antes del COVID para que el impacto fuese el menor posible y se recuperasen los niveles de actividad y de empleo que hubiese antes del COVID, y una tendencia positiva. Sí, lo cierto es que claro, gracias a Europa, la situación y el manejo de las políticas económicas, gracias a lo aprendido también, el manejo está siendo tan distinto que, a mi juicio, todavía, aún en esta etapa de crecimiento, tenemos un velo sobre la economía. Un velo derivado de un gasto público intensísimo y de esa política monetaria de los bancos centrales que están comprando prácticamente todos los bonos
que se están emitiendo. Claro, esto lo estamos viendo ahora. El debate es cómo se van retirando estos estímulos tan potentes sobre la actividad económica y cómo se conjuga, esto es como el juego de embrague y acelerador, cómo se conjuga la retirada con la recuperación económica, y encima nos vienen nuevas olas de COVID. A mi juicio, muy relevante junto a la prudencia en la retirada de los estímulos, aunque el debate en Europa pues va a ser intenso, también en reglas fiscales, a mi juicio con algo más de influencia alemana de lo que pensamos, va a ser muy relevante que recuperamos ese crecimiento y recuperemos ese crecimiento potencial intenso. Para eso son necesarias las reformas. Pues vamos a esas reformas, y me gustaría que lo centráramos en una de las cuestiones que además tú, Ricardo, tratas en tu libro en profundidad, y es una reforma pública, la del sistema de financiación autonómica, que lleva ahí desde el año 2008, retrasada, que se ha distorsionado por completo porque es un sistema que se hace para una realidad completamente diferente a la que tenemos, y que además ha incorporado otro tipo de fondos que no estaban previstos en el sistema de cestas, como el FLA o los fondos a los que tú mismo hacías referencia al hablar del modelo por el que se financiaron las comunidades autónomas a través del Estado de una forma mucho más, con un tipo de interés mucho más reducido, precisamente porque era el Estado el que captaba dinero. Esos fondos, y lo demuestra Ricardo en su libro, se han incorporado plenamente al sistema de financiación, de tal manera que algunas comunidades, al hacer sus presupuestos, ya cuentan con los fondos FLA directamente, como si fuera fondo para gasto corriente. ¿Esa es una reforma, la del sector público, indispensable? Sí, yo creo que efectivamente hay varias reformas. Hemos hablado, yo creo, de las políticas expansivas del Banco Central Europeo, pero estamos teniendo también unos índices de precios históricamente altos, transitorios, yo creo, en cierta forma, y a eso apuntan los bancos centrales, pero hay que seguirlos de cerca y hay que actuar con prudencia. Les doy un dato. Los datos del mes de octubre de Contabilidad Nacional, la remuneración de los asalariados está ya en niveles pre-COVID, pero el excedente bruto de explotación, es decir, los beneficios empresariales, están un 10% por debajo. Entonces, la carga de esta crisis económica está recayendo fundamentalmente sobre las empresas, y hay que ser enormemente cautelosos a la hora de diseñar la política económica en no sobrecargarlas, porque va a ser la fuente de nuestra riqueza y recuperación. ¿Te refieres a las reformas? No quiero llamarlo derogación, porque siempre será un cambio, a reformas laborales, impositivas, fiscales, subida de cotizaciones, etcétera. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos 3 grandes reformas pendientes, además que Europa no nos está pidiendo. Una reforma de las pensiones, que no se va a solucionar cargando más las contribuciones ya muy elevadas que tienen las empresas a la Seguridad Social. Es un 30% más que la media europea, y es el 4º país que más paga a sus empresas a la Seguridad Social. Tampoco se va a solucionar diseñando un sistema fiscal donde se cargue también a las empresas con una mayor presión fiscal, que ya está 10 puntos por encima del PIB que la media europea. Es decir, nuestras empresas no pueden aguantar unos mayores costes, sobre todo como hemos visto cuando han tenido además una caída del 10% de su resultado bruto de explotación, ¿no? Nuestro problema de pensiones, y siempre lo decimos desde el Instituto, se va a solventar creando empleo. Es decir, si el nivel de desempleo de España fuera no pleno empleo, media europea, tendríamos 13.000 millones más de ingresos, que paliaríamos en gran parte el problema de la seguridad social, pero si nuestra economía sumergida fuera la media europea, tendríamos superávit en la seguridad social. Es decir, el problema de la seguridad social no se soluciona con mayores contribuciones de las empresas, sino con mayor empleo. Y aquí la reforma laboral es fundamental también. Tenemos que tener una reforma laboral que genere empleo, es decir, que genere empleo y que facilite a las empresas la contratación. Europa nos pide 2 cuestiones muy importantes, que es reducir la temporalidad, que no hay que, conectar temporalidad con precariedad, porque la Administración tiene un 30% de sus empleos son temporales y no son precarios. Entonces yo creo que en eso hay que ser prudente, se puede mejorar. España es una economía de servicios y, por tanto, tiene
más empleos temporales a lo mejor que otras economías, por supuesto que se puede mejorar, pero el principal problema que tiene España es el desempleo y no hay que desenfocarse. Y esta es otra de las grandes reformas que hay que hacer. Y la reforma fiscal también es absolutamente fundamental. Y la reforma de la administración, y con esto acabo, el equilibrio del presupuesto en España tiene que venir por el lado del gasto, manteniendo nuestro estado del bienestar. Nosotros hemos hecho varios estudios muy interesantes y, de hecho, vamos a publicar uno dentro de poco sobre medidas de eficiencia del gasto que nos va a permitir reducir sustancialmente el déficit público con un coste sobre el crecimiento económico mucho menor que haciendo un aumento de los impuestos muy, muy significativo que acabará teniendo impacto en el crecimiento económico. Por tanto, yo creo que hay que poner el foco en hacer una administración global mucho más eficiente. Me has hecho el Programa Nacional de Reformas y te estaba haciendo así como para, porque me parece lo suficientemente importante como para ir una a una. Y también, perdónenme porque se me ha olvidado decírselo antes, para decirles que todos ustedes nos pueden plantear preguntas y nos las trasladarán aquí a la mesa y se las trasladaré a los ponentes. Dado que has empezado centrándote en el mercado laboral y en la necesidad, que yo creo que es una necesidad económica, pero es una necesidad social también, de bajar las tasas de paro, que es por qué España está condenada a tener una tasa de paro que en el mejor de los momentos, con una burbuja tremenda, era del 8%. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para que eso acabe? Decías, aflorar la economía sumergida. Esa es la única cuestión que hay que ir tocando en el mercado laboral, que precisamente es una cuestión que está en debate, y os planteo esa cuestión a todos. Sí, yo creo que el problema, hay dos cuestiones que tenemos cuando miramos a la economía española del momento, ¿no? Uno es si atendemos a lo urgente y otro es si miramos a lo importante y el largo plazo. Desde luego hay que atender a lo urgente, eso es lo prioritario, pero no se debe perder de vista el largo plazo. Y en ese sentido es en el que yo decía al principio que la crisis de la COVID ha venido a agravar problemas que ya sabíamos que existían. Porque que el mercado de trabajo había que reformarlo lo sabíamos en 2019, porque la tasa de paro de 2019, después de 4 años creciendo, seguía siendo un 15%, un 16%. Por tanto, esa es una tasa de paro efectivamente intolerable. Que la capacidad de crecimiento potencial de la economía española era mínima, ya lo sabíamos, lo estábamos diciendo continuamente los economistas. Y sin embargo, naturalmente en los años de vacas gordas no se atiende a eso, pues cuando llegan las vacas flacas parece más difícil ponernos al tema, ¿no? En el caso del mercado de trabajo, a mí me parece que lo más importante es ser conscientes de que el problema principal que tenemos con el mercado de trabajo es una tasa de paro estructural muy elevada. Es decir, que el problema es que en cuanto empezamos a bajar del 15% de paro, empiezan las tensiones en el mercado de trabajo en algunos tipos de trabajos, en algunos puestos de trabajo. Empiezan a haber carencias ya. Y por lo tanto, eso significa que estamos a veces obsesionados cuando hablamos de la reforma del mercado de trabajo con las cosas de siempre, pero hemos de atender también a otras que son de largo plazo, como la formación de los trabajadores, la empleabilidad de los trabajadores, y que no es solamente la formación de los trabajadores que pierden el empleo y hay que reciclarlos, digamos, sino la formación de aquellos que llegan al mercado de trabajo con 15 años y ya, o 16 años, o 17 años, o 18 años, y ya no están preparados para el mercado de trabajo español. Porque hablamos de que la tasa de paro en el 2008 era el 8%, pero no nos olvidemos que en los años anteriores habían entrado 4 millones de inmigrantes que habían encontrado trabajo, muchos de ellos. Por lo tanto, hay algún problema que va más allá de la reforma de la contratación o de otro tipo de cosas, o del despido o de otro tipo de cosas. ¿Y eso se va a subsanar con la formación profesional dual? A ver, esto de la formación profesional dual a mí me parece como el cuento de la lechera. O sea, todo siempre se soluciona con la nueva formación profesional. Ojalá, pero yo soy ya escéptico después de mucho tiempo oyendo esto. Lo que quiero decir es que el mercado de trabajo para mí tiene un problema principal en la tasa de paro estructural y en la empleabilidad de esos parados que
es difícil y, por consiguiente, que es algo que limita nuestra capacidad de crecimiento. Ese es uno de los límites de la capacidad de crecimiento de los que hablaba Íñigo antes. Y por tanto, ese es uno de los que hay que uno de los obstáculos que hay que remover. ¿Identificáis el mismo obstáculo todos? ¿Cómo creéis que se puede remover ese obstáculo si es que creéis que el problema real es ese? Es verdad, la tasa de paro estructural de España es elevadísima. Bueno, yo creo que esa es una de las reformas necesarias para lograr bajar esa tasa de desempleo, pero en general son necesarias todas las reformas que permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. Es decir, entonces estamos hablando, claro, de la reforma laboral, estamos hablando de la reforma de pensiones, estamos hablando de la reforma fiscal, estamos hablando de la reforma energética, estamos hablando de los mecanismos de colaboración público-privada, estamos hablando de la atracción de inversiones extranjeras, de hacer un país competitivo. Es decir, son muchas reformas. Que en el ámbito concreto del mercado de trabajo es necesario también encajar mejor oferta y demanda. Sí. Que tenemos empresas extraordinarias, tenemos sectores muy competitivos a nivel mundial, tenemos una industria del automóvil extraordinaria, que por cierto no encuentra todos los perfiles necesarios, tenemos una industria agroalimentaria también extraordinaria, muy volcada al exterior, son todas industrias muy volcadas al exterior. Pero o tenemos empresas que están demandando puestos de trabajo poco cualificados que no los hay, y entonces lo que tenemos es que subir el nivel de nuestras empresas, o que lo suban ellas, o bien es que a los no estamos formando en el mercado de la educación a los profesionales que requiere la economía. Pero ahí hay un desajuste tremendo que habrá que resolver de un lado o de otro, ¿no? Ahí es donde hay desajuste. Ahí es donde los datos de abandono escolar españoles están por encima de la media de los europeos. Ahí es donde la formación profesional española no tiene la misma consideración que la formación profesional de otros países europeos. Es decir, que, claro, las políticas activas de empleo, que no todo es gasto. Hay países que gastan más en políticas activas de empleo y no son tan eficientes, pero probablemente en políticas activas de empleo habría también mucho margen en colaboración público-privada, porque las compañías privadas encuentran puestos de trabajo para todos aquellos y ayudan a las empresas a encontrar puestos de trabajo para todos aquellos que lo requieren. Es decir, que sí, claro. Recientemente, justo en este fin de semana, además, yo creo que se añade la crisis del COVID, además nos ha cambiado la forma de pensar. Una de las grandes revistas internacionales, ¿no?, The Economist, se refería a este fin de semana, uno de sus titulares era la gran renuncia. 4 millones de personas se han retirado del mercado de trabajo americano. 4 millones. ¿Por qué? Pues unos porque han ahorrado suficiente, otros porque han aprovechado para retirarse, otros porque han decidido cogerse un año sabático, otros porque han pensado que esto de trabajar en este contexto del COVID. Es decir, tenemos un reto de encaje de oferta y demanda extraordinario. Ya no solo salario, es decir, ya no solo por salario captas a los jóvenes. Muchos jóvenes están prefiriendo teletrabajo, sí. Están prefiriendo más flexibilidad, están prefiriendo trabajar con varias empresas al mismo tiempo. Es decir, son unas transformaciones que exigen flexibilidad. Y voy a añadir un factor más. Me decía el presidente de una empresa, entramos en la Unión Europea en su día, eran todavía la Comunidad Europea, con un modelo de salarios bajos, de íbamos a ser la fábrica de Europa y a lo mejor tenemos que pasar a ser un país de tecnología, sino puntera tecnología intermedia, para garantizar unos niveles más altos de salarios y también para aumentar el nivel de la industria, porque tenemos un porcentaje de tejido productivo industrial propiamente dicho que es mínimo. Desde luego, es decir, estamos abordando una serie de elementos para aumentar el potencial de crecimiento de la economía española, y esto pasa mucho por la productividad y el crecimiento del tamaño de la empresa española, que tiene una productividad muy baja en relación con nuestros homólogos europeos. Y en este sentido, siempre conviene poner las luces largas a largo plazo y tomando como referencia el marco financiero plurianual de la Unión Europea y todo el planteamiento que hay de crecimiento empresarial, de sostenibilidad
para las reformas energéticas, que como bien decía, todas las reformas no se pueden abordar de una manera separada, todas están interconectadas. La reforma del mercado de trabajo requiere la reforma de las pensiones, requiere la reforma de la educación, requiere el crecimiento de la pequeña y mediana empresa española para que crezca más, invierta más en innovación y se internacionalice, y este es el enfoque que viene dado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido aprobado por Bruselas recientemente. Todo ello implica que, por ejemplo, todos los planteamientos sobre digitalización que se están llevando a cabo, pues la experiencia de la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de la digitalización a todos los niveles de todas las empresas y de todas las actividades productivas en general, ¿no? Te estaba escuchando hablar y estaba pensando en el crecimiento de las empresas. Yo tuve la posibilidad de hacer muchas entrevistas a empresarios, a presidentes de empresas pequeñas, medianas, el año pasado, y me decían, es que pasas de los 50 empleados y de repente te cae costes encima, en burocracia, en necesidad de contratar personal para llevar esa burocracia. Porque igual que España, por alguna razón, tiene una tasa de paro estructural que dobla la de otros países de la Unión Europea, no sé si la media, pero casi, ¿por qué las empresas españolas necesariamente son más pequeñas? ¿Qué hacemos para que nuestras empresas crezcan de pymes a medianas y tengan más capacidad y más músculo? Poner obstáculos para que no crezcan. Yo creo que es muy interesante este tema, ¿no? Es decir, en España hay 3,4 millones de empresas. 1,9 millones de empresas, de ese 3,4, no tienen empleados. Es de una sola persona. Y 1,2 millones es entre 2 y 6 empleados. También es por el modelo de país, es decir, ¿cuántas de esas empresas serán un bar, un camión, Bueno, hay empresas de todo tipo, hay empresas de todo tipo, pero lo cierto es que hay una baja productividad, y porque hay baja productividad nuestras empresas son pequeñas, ¿no? Y yo creo que es curioso, pero bueno, en España tenemos 17 legislaciones distintas. De hecho, con el COVID, para muchas empresas ha sido un auténtico infierno, porque no sabías a qué regulación autonómica, local, provincial tenías que acogerte, ¿no? Y esto, como bien comentabais, pues ha supuesto una carga administrativa muy poco, muy complicado, ¿no? Para muchas empresas que no se lo podían permitir, ¿no? Yo creo que en España, en primer lugar, hay que defender nuestras grandes empresas. Es decir, la gran empresa es muy importante y no hay que demonizarla, porque la gran empresa, la empresa internacional, es la que tira de los proveedores españoles, es la que invierte en investigación y desarrollo, es la que tira de la economía, ¿no? Y hay un tema importante que no hemos comentado, que es absolutamente fundamental, y es la estabilidad regulatoria. Es decir, no podemos pegar vaivenes regulatorios cada mes y medio, porque eso desconcierta mucho a los empresarios y desconcierta mucho a los inversores. De hecho, una de las cuestiones que están haciendo que nuestra economía se esté retrasando más en la recuperación económica es el comportamiento no tan bueno como deseáramos de la inversión. La estabilidad regulatoria es muy importante, la simplificación administrativa es muy importante, y son cuestiones que son absolutamente fundamentales, por ejemplo, para financiar la transición verde, ¿no? Bueno, ahí volvemos al cuello de botella de la que puede crear la administración pública, precisamente por esa falta de modernización, que también es uno de los vectores que están contemplados en los programas que se han comprometido en Bruselas, ¿no? Sí, yo añado dos ideas al debate. Primero, nuestras empresas, muy buenas, cuando salen al exterior, por cierto, han salido de forma muy activa al exterior, y eso quiere decir que son muy competitivas, han preferido invertir en aquellos sitios donde la regulación es más estable. Es decir, no invertimos mucho en Latinoamérica, y está muy bien invertir en Latinoamérica, pero invertimos fundamentalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido. El Reino Unido últimamente ha cambiado un poco, pero invertimos fundamentalmente para compensar el riesgo en países con mucha tradición, muchas instituciones muy profundas y con mucha calidad regulatoria. Un gran punto. Y segundo gran punto, hay un estudio del Banco de España muy interesante que liga el número de normas con la cantidad y calidad y tamaño de nuestras empresas. Según un estudio hecho, que la verdad es que tiene un mérito extraordinario, por el Servicio de Estudios, el número de normas en España se ha multiplicado por 4 en los últimos 40 años. Es decir, tenemos en el 2018, me parece que habían contabilizado en el Banco de España 12.000 normas. 12.000.
claro, si analizamos las normas del Estado, de las comunidades autónomas, de las provincias, de los ayuntamientos, de las diputaciones, 12.000. Y entonces hay una correlación directa, y está muy estudiado, que cuanto más norma, más pequeño es el tamaño de empresa. Porque tenemos que adaptarnos precisamente a esa pequeña normativa. Entonces eso es lo que es otra de las reformas, lo que nos dificulta mucho precisamente el generar tamaño, el tener fuerza suficiente para superar esos pequeños mercados tan segmentados, y necesitaríamos, por tanto, cuanto más tamaño, más mercado único. Si estamos en Europa, pero resulta que segmentamos nosotros, pues menor tamaño de la empresa y menor capacidad de competir. No sé si la dinámica política nos podrá llevar por esos derroteros de unificar en vez de seguir parcelando, pero a lo mejor sí que ayuda a la digitalización, ¿no? de la administración pública. De todas formas, las empresas, y siempre como argumento más o menos genérico, ahora y antes también, y hace más tiempo, siempre invocan la estabilidad regulatoria y que no haya cambios normativos, pero si la realidad la queremos cambiar, siempre hay que introducir los cambios en las direcciones adecuadas para llevarlos a cabo. Antes se hizo la Ley de Unidad de Mercado, y más recientemente la Crea y Crece, una de las medidas que retoma la idea de simplificación administrativa que todas las cámaras, todas las organizaciones empresariales siempre han venido reclamando, y que además es una idea y una política que también viene de Bruselas, de Better Regulation, a través de exención, como se está implementando, de licencias y ampliación de las actividades que no requieren ningún tipo de licencias, la declaración responsable, la eliminación de requisitos de capital social y simplificación de los mismos, el poder hacerlo telemáticamente como digitalización, que está previsto pues poder hacerlo en el CIRCE en 10 días, etcétera. Pues esto puede favorecer pues el emprendimiento y la uniformidad de los criterios de mercado en el territorio nacional y en el mercado único europeo, por supuesto. Completamente de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo creo que el problema no es solo que también la estabilidad regulatoria, sino la exuberancia regulatoria en España, ¿no? Es que esa exuberancia regulatoria confunde y hace que muchas empresas prefieran efectivamente, como decía Ricardo, países mucho más discretos y prudentes en la regulación de la actividad empresarial, como son en general los anglosajones, no mucho más permisivos como son en general los anglosajones. De hecho, una parte importante de las empresas españolas ha dejado una presencia en primera línea en América Latina para cambiarla por la presencia en los países anglosajones, precisamente por eso. Porque... Y si me lo permitís, una presencia en primera línea en España. Sí. Es decir, que el peso de la actividad en España es menor, en cierta medida, porque también al ser más grandes ese peso lógicamente se diluye, eso es cierto, pero el esfuerzo inversor en España en términos relativos ha decaído en algunas multinacionales, a lo mejor porque en ese momento creen que no lo demanda su necesidad. Pero de eso debemos alegrarnos, ¿no? Es mejor que crezcan aunque sea fuera. Es mejor que crezcan, aunque sea fuera, y que mantengan aquí la sede. Eso es lo importante, claro. Sede, sí, ¿no? De todas formas, España sigue siendo un país receptor de inversión directa extranjera bastante relevante y está en el foco de grandes inversores y tenemos conocimiento de operaciones y mantiene un equilibrio de competitividad estructural en muchos sectores que lo hacen muy atractivo a la inversión extranjera, ¿no? En todo caso, a mí me parece que el aumento del tamaño medio de la empresa, ese debe ser un programa de reforma, una parte importante de nuestro programa de reformas. No me quiero ir del ámbito de la administración, estaba leyendo una pregunta que ahora plantearé, no me quiero ir del ámbito de la administración sin resolver la cuestión de la financiación autonómica, porque es que no sé si esa es la madre de todas las reformas por la complejidad política que tiene. Es decir, y tú lo planteas muy bien y desarrollas muy bien la complejidad que tiene en tu libro, pero llevamos mucho tiempo hablando, si mal no recuerdo, de los últimos años del gobierno Aznar se hablaba ya de la necesidad de descentralizar
una parte de lo que se recaudaba por los grandes impuestos y IRPF iba para la Administración Central, otra parte para comunidades autónomas y una parte menor para ayuntamientos. Esa tercera descentralización nunca llegó porque se quedó en la segunda. Y ahora mismo las comunidades autónomas siguen siendo los principales agentes de gasto porque son los que están financiando el mayor gasto en educación o en sanidad, etcétera, y sin embargo, salvo una parte menor, siguen sin recaudar sus propios impuestos, los recauda el Estado, que es el que se endeuda. ¿Cuál es el modelo de financiación autonómica adecuado y que pueda ser aceptable para todo el mundo y que además no reste a la economía, sino que sume? Bueno, no debe ser fácil, porque como has dicho bien, lleva la última reforma, no, pero... lo has dicho en otras de las cuestiones, la última de las reformas fue en el 2009, creo recordar, y debía haber tocado cada 4 años y estamos a 2021 y no se ha reformado de nuevo, ¿no? Primero, las comunidades autónomas demuestran mucha capacidad de gasto y en los momentos en los que tienen capacidad recaudatoria importante les resulta difícil equilibrar sus cuentas. Segundo, siempre que se plantea una reforma de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas quieren ganar más recursos, ninguna quiere perderlos, con lo cual hay uno que lo pierde, claro, que es el Estado. Es decir, que el único momento bueno en donde se puede plantear una reforma de este tipo es cuando el Estado está teniendo recursos y puede obedecer entonces a ese principio de seguir repartiendo más para poder llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas. Pero es que a mi juicio el seguir repartiendo más es algo ilimitado. Es decir, debiéramos de alcanzar un modelo en donde ese gasto y esos ingresos puedan permitir que se balanceen las cuentas de las comunidades autónomas. Se ha añadido a eso otra complejidad, y es que ahora mismo el Estado es el principal acreedor de las comunidades autónomas. Es decir, fruto de esa excepcionalidad a la que yo me refería con los fondos estos extraordinarios, con el Fondo de Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico, esa excepcionalidad se ha convertido en algo permanente y ahora son más de 340.000 millones de euros los que el Estado ha avanzado en financiación a las comunidades autónomas. Y de modo muy disperso. Cataluña, Murcia, Valencia, con un endeudamiento muy elevado en sí mismo y con el Estado, y otras comunidades autónomas, Asturias, Galicia, Madrid, no cito País Vasco y Navarra porque son 2 casos distintos por motivos evidentes, con un recurso mucho menor al Estado. Entonces, las comunidades autónomas están muy endeudadas, en torno a un 27% de deuda sobre PIB. Es el doble, hay una gran casualidad, es el doble de lo que les permitiría la ley de estabilidad si no estuviera interrumpido su validez. El límite está en el 13% y está en el 27%. El Estado igual. El Estado el límite estaría en torno al 40% y está en el 120%. Es decir, que es un reto muy complejo. En un contexto de gran déficit público y endeudamiento del Estado, en donde las comunidades autónomas entienden la reforma de la financiación como obtener más recursos, siempre obtener más recursos. ¿Qué hace el Estado? ¿Ceder más IRPF y más IVA? ¿Qué hace? ¿Añadir eso complejidad entonces adicional a las empresas? Porque competir en sucesiones o en patrimonio, como vemos que es un elemento de competencia importante. Por cierto, mucha de la inversión que está viniendo ahora a España, de esa buena inversión extranjera que está viniendo a España, está viniendo de Latinoamérica. Y esa inversión latinoamericana está eligiendo los territorios en función de su fiscalidad. Claro, la fiscalidad es muy relevante para la inversión. Claro. Y no es lo mismo la fiscalidad de Madrid que la fiscalidad de Barcelona, de cara a potenciar y tener esa capacidad de atracción. Y por último, ese elevado endeudamiento, en donde muchas comunidades autónomas están pidiendo que se elimine esa deuda, que se condone esa deuda, pues genera un problema de riesgo moral. Es como si el Instituto de Crédito Oficial o los estados al Banco Central Europeo, pues los grandes endeudados son los que le piden una quita o le piden una condonación.
Pues eso está pasando con las grandes comunidades autónomas muy endeudadas. Ahí entran otras de las dos reformas que planteabas antes, Íñigo, la reforma fiscal necesaria y la eficiencia necesaria en el gasto. Eso ya es mucho más complicado todavía, ¿no? Yo creo que conectando esas dos reformas con las comunidades autónomas, yo creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, por un lado tenemos todo lo que es el sistema de financiación autonómica, que es hipercomplejo, pues porque al final, tienes que reflejar las situaciones cambiantes y, tiene una gran complejidad y resulta, en grandes discusiones, ¿no?, entre todas las comunidades autónomas. Pero hay dos elementos importantes, ¿no? Es decir, yo creo que cierta competencia en el gasto y en los ingresos de las comunidades autónomas es muy sano y que haya cierta corresponsabilidad fiscal. Si una comunidad autónoma quiere aumentar el gasto, pues tendrá que aumentar el impuesto a sus ciudadanos. Y si una comunidad autónoma gestiona mejor el gasto y ofrece más por menos, pues seguramente será un factor de atracción para esa comunidad, ¿no? Pero es muy interesante ver donde las comunidades autónomas que tienen sistemas fiscales más eficientes, es decir, al final una comunidad autónoma puede elegir el mix de impuestos que quiere tener. Una puede elegir un mix de impuestos que grava muchísimo y no recauda nada, o un mix de impuestos que es mucho más eficiente y que digamos, tiene menor presión fiscal, pero tiene una base más amplia y recauda mucho más y tiene mucha menos economía sumergida. Por ejemplo, es el caso de Madrid. Recientemente hicimos un estudio muy interesante en el Instituto de Estudios Económicos, que vamos a hacer una segunda edición dentro de poco, donde se analiza que prácticamente, salvo Madrid y el País Vasco, el resto de comunidades autónomas están en eficiencia impositiva a la cola de Europa, comparado a todas las regiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Es decir, hablábamos de la pequeña empresa, hablábamos de qué podemos hacer para mejorar la productividad, para mejorar el hacer un sistema fiscal más eficiente. Es decir, que aumente las bases y que se recaude más, pero no aumentando la presión fiscal, porque España es de los países que mayor presión fiscal tiene en Europa. Y esto es muy importante saberlo, tanto para las empresas, lo comenté anteriormente, nuestras empresas, cuando tienes en cuenta impuestos de sociedades y contribuciones a la seguridad social, pagan casi 10 puntos más del PIB que la media europea. Están muy cargadas fiscalmente. Y los individuos también pagan mucho en España. Es decir, nuestros impuestos directos es un 18% más progresivo que la imposición directa en Europa. Y os pongo un ejemplo, siempre lo comentamos en el Instituto. Un país como Alemania, que es mucho más rico que nosotros, el mínimo exento es de 9.000 euros, en España es de 12.000, y en una comunidad autónoma como Cataluña, el marginal está en el 60% y en Alemania en el 48%. Así no vamos a atraer talento. Es decir, estamos hablando de talento, estamos hablando de traer a los mejores, de que no se nos vayan los mejores. Tenemos que tener un sistema fiscal eficiente, que recaude, por supuesto que recaude, porque tenemos un estado del bienestar, pero que sea eficiente y que aumente las bases, que disminuya la economía sumergida. No sé si queréis añadir algo sobre este asunto de los impuestos, pues también tengo que plantearte una pregunta sobre las empresas. Pero para cerrar el tema de la eficiencia en el gasto y en el sistema de tributos. Totalmente de acuerdo con el cambio que hay que hacer en el sistema fiscal, en el sistema tributario español. Yo creo que es uno de las reformas también pendientes y de las reformas también necesarias. Yo añadiría o cambiaría un poco además el otro tipo de imposición, que es la imposición indirecta, que también hay que hacer, en mi opinión, un cambio importante. Yo creo que el IVA es un impuesto en España complejo e ineficiente. E ineficiente incluso desde el punto de vista de la equidad, porque aparentemente hay muchos bienes o muchas transacciones con bajos IVAs, con IVA reducidos, que todos los estudios que se han hecho sobre su efecto en términos de equidad indican que no es ese el principal efecto que tiene, sino el principal efecto que tiene es la falta de recaudación, que al final es lo que nos obliga después a tener que cargar sobre los impuestos directos o a tener que cargar sobre IRPF o sociedades. En materia fiscal, si me permite, no perdamos de vista el contexto europeo y que tampoco puede haber una competencia fiscal entre los países de la Unión Europea, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades, y debería haber una convergencia que así se está produciendo, además, no solo en el ámbito europeo, sino también
multilateral y que los impuestos tengan la capacidad de recaudación que deben tener. Y aquí el IVA está más o menos armonizado en general. El impuesto sobre sociedades, se está adoptando medidas a nivel internacional para evitar esa competencia fiscal a la baja de determinado tipo de países, que también influye mucho en la atracción de inversiones. Después, en los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre la seguridad social, pues hay elementos del sistema que pueden distorsionar los análisis, como por ejemplo la existencia de bases máximas o mínimas de cotización, que tal vez en otros países no existan y lo graben de manera proporcionalmente mayor que a lo mejor a lo que está grabado en España, ¿no? En general. No sé si queréis añadir algo a eso o responder. No, yo simplemente, no, respecto a bases mínimas o máximas, digamos que es un tema distinto, digamos, es un tema más de lo que es reforma en pensiones, pero de estopar las pensiones tiene un impacto placebo en el corto plazo porque aumenta la recaudación, pero aumenta el gasto en 10 años. Entonces es tirarle la pelota un poquito hacia adelante. Entonces no es el tipo de reformas que realmente se necesita. Y luego en España nuestras empresas, el tipo mínimo del 15%, nuestras empresas pagan todas mucho más que el 15%. El problema del 15% del tipo mínimo de la base imponible es que te cargas a aquellas empresas, muy reducido el número de empresas que pagan por debajo del 15% porque invierten en I+D. Y esta mínimo, por ejemplo, en el caso español, lo que te perjudica es precisamente a empresas que necesitamos para que inviertan en I+D+I, ¿no?